premisa y del fundamento y del principio que no es bueno endeudarse, desde luego, y tenemos que... Hay una característica espiritual que se llama la sabiduría, y otra cosa es el conocimiento. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la sabiduría es la capacidad espiritual que Dios nos da para poder saber cómo actuar, cómo gastar, cómo invertir, etcétera, etcétera. Y esta sabiduría solamente la tienen aquellos que tienen el temor de Dios en sus vidas. Entonces, cuando no hay temor de Dios en la vida, gastamos de una forma irresponsable, nos endeudamos de una forma irresponsable, porque, digo, no es malo comprar una casa y estarla pagando, o un vehículo, etcétera, etcétera, pero para eso tenemos un presupuesto. Si no hay un presupuesto antes pues no vamos a poder saber cuánto poder gastar. Pero el principio más importante, Cristo lo citó aquí en Lucas 12, lo voy a leer rápidamente. Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Miran y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más adelante Pablo cita en su primera carta a Timoteo capítulo 6, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos se desviaron y fracasaron en sus vidas. Entonces, vamos a partir del punto de vista que necesitamos sabiduría, necesitamos vivir cerca de Dios, tener el temor de Dios en nuestros corazones, y Él nos va a cuidar de no invertir o no hacer cosas con el dinero que después nos vamos a lamentar o nos vamos a arrepentir. Y ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, en el que pues el petróleo sube y que el dólar cae, y que el euro también está cayendo, etcétera, etcétera, la gente anda como loca buscando si comprar oro, si comprar plata, si invertir en petrodólares, etcétera, etcétera, o en criptomonedas. Y venimos a la Biblia otra vez, bueno, no estamos en las tinieblas. La Biblia dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás nos será añadido. Entonces, si alguien quiere ahorita un consejo para saber realmente dónde invertir, es en el reino de Dios. Porque dice la Biblia: donde el orín y la polilla no corrompen. Si alguna otra persona quiere pervertir estas palabras, bueno, pues es problema de él, porque no tiene el temor de Dios. Porque claramente por eso dice la Biblia: donde está tu tesoro, está tu corazón. Pues muchas veces cuando se habla de dinero, inmediatamente es la cartera, porque en la cartera está el corazón de miles de personas. Entonces, qué tristeza es que cuando se hable acerca de invertir en el reino de Dios, la gente inmediatamente levante un escudo, crea que le están pidiendo, etcétera, etcétera. Es como la Iglesia Católica: cuando íbamos, aventábamos la limosna, 2, 3 pesos, 5 pesos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que el Vaticano es multibillonario y ya para qué dar más dinero. Y así es la tendencia del corazón humano cuando carece de la sabiduría de Dios. Oí un candidato presidencial en los Estados Unidos decir que, como dice la Biblia, donde está tu corazón, ahí está tu dinero, ¿verdad? O sea, al revés, y más bien es donde está nuestro dinero, ahí el corazón va a seguir, ¿verdad? Entonces uno puede ver más o menos, si uno le pide a alguien la chequera, ¿verdad? O sus gastos, y uno empieza a ver: gasten esto, gasten esto, gasten esto, gasten esto, gasten esto, gasten esto. Por ahí hay nunca un gasto para cosas de la iglesia o cosas de la ayuda social. Entonces uno como que puede ver el corazón a dónde está, ¿verdad? Porque a donde ha ido el dinero, pues creo que ahí sigue el corazón. Entonces, estos principios, ¿por qué, Pastor Armando, a veces no se hablan tanto en la iglesia y desde el púlpito? Yo nací como hijo de pastor los primeros años de mi vida. Papi pastoreaba, pastoreó 3 iglesias, bueno, yo no estaba, 2 iglesias desde que yo nací, y después he estado siempre en la iglesia, pero el tema financiero, por lo menos cuando era jovencillo y chiquitillo, no se hablaba mucho. Tal vez ahora se habla un poco más, pero como que no hay mucho conocimiento en el cristiano de cómo nos enseña Dios a manejar nuestras finanzas.
Claro, todas las doctrinas son pervertidas a través del tiempo y lo han seguido siendo. Sabemos que hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que para poder realmente ser espiritual, la Iglesia Católica Romana comenzó a enseñar que se tenía que ser pobre. Y de ahí tenemos a San Francisco de Asís, que vendió todo su dinero para irse con los animalitos al campo, los conventos, no tener dinero, acostarse en una cama de piedra. Eso era para la Iglesia Romana la espiritualidad y estar más cerca de Dios. Vino después la Iglesia Cristiana con lo contrario. Comenzaron a predicar que para ser espiritual necesitaba ser rico y que si no eres próspero, pues no tienes realmente la bendición de Dios. O sea, las dos las religiones, porque son religiones, en este caso, el verdadero cristianismo no enseña eso, pero se transgredió las enseñanzas y las doctrinas de Cristo para poder, por un lado, decir, si no tienes mucho dinero, no eres espiritual, y por otro lado, si no eres pobre, no eres espiritual. ¿Y cuál es el balance? Ese es lo que tenemos que venir, y el balance lo tenemos en la Biblia. Dios, ¿verdad?, quiere realmente prosperarnos. Le dijo a Josué, si día y noche meditas en la palabra de Dios, vas a prosperar. Pero la prosperidad bíblica es mantenerte en línea recta con la bendición de Dios. Y bendecir, ser prósperos en todas las áreas. Pero se dio demasiado énfasis que la prosperidad era únicamente en el lado económico. Así que encontramos siempre en todos los aspectos las tendencias, los extremos a los que el ser humano llega, vuelvo a repetir, por la falta del temor de Dios. Bueno, así que esta semana recuerde que se está orando por el bienestar financiero, por la prosperidad económica del pueblo de Dios, que creo que no hay duda, espero, hoy día de que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que si tiene alguna petición puede contactarse con nosotros a través del WhatsApp, ahí pone su petición de oración y aproveche y descargue este tema del Apocalipsis que vamos a estar tratando el día de hoy. Independientemente cuál sea su posición, igual vamos a estar orando por todos, así que vamos a seguir en este tema. Está cerca el Apocalipsis, es el documento que el pastor Alducin ha compartido con nosotros el día de hoy, así que más 1-469-781-1000, más bien está al pie de pantalla, me lo cambiaron esta vez, pero muy bien, muchachos, porque ahí se ven grande, más 1-469-781-1000. Ahí usted puede descargar el documento. Descarga si está ahí cerca el Apocalipsis, dice este documento, pastor Alducin, y yo creo que de los 66 libros que componen la Biblia, tal vez de los 65 primeros se predica más, y de este 66, el Apocalipsis, a veces no les gusta entrar tanto a la gente. Pero ¿por qué es tan importante conocer acerca del Apocalipsis, de lo que encierra este libro en todos sus capítulos, que es para mí muy apasionante, doctor Alducin, y usted es especialista en estos temas y de verdad que nos gusta que trate este tema hoy? ¿Por qué es tan importante conocer el Apocalipsis? Bueno, partiendo del hecho que una tercera parte de los 66 libros de la Biblia o de todo el compendio de la Biblia es profético, una tercera parte del contenido de la Biblia es profecía. O sea, partiendo ya de esta verdad, nos damos cuenta que a Dios le interesa que nosotros conozcamos el futuro. Esta fue la razón por la cual Dios escoge a Israel, porque no es porque en Deuteronomio 7 les dice no porque sean mejores que los demás seres humanos, simplemente por mi gracia, porque necesito un pueblo que en mi soberanía escogió, que se llama Israel, para que a través de este pueblo, a través de toda la historia, veamos la impresionante sobrevivencia de cómo este pueblo ha atravesado persecuciones, más de 6 imperios mundiales que quisieron destruirlos, y hasta el año 2023 en que nos encontramos, han sobrevivido. O sea, la sobrevivencia de Israel proféticamente es una de las evidencias más grandes de que Dios existe. Entonces así Dios ha tratado con todos los profetas hebreos, con Jesucristo y con los apóstoles, y todos, absolutamente todos, profetizaron eventos que iban a suceder, para que cuando sucediera, Jesús lo dijo, nos acordásemos que Él lo dijo, y los profetas y los apóstoles con mucha anticipación. Entonces, cuando llegamos al libro del Apocalipsis, encontramos que es la culminación de la palabra profética, del espíritu de la profecía,
que es la misma persona de Jesucristo. Entonces es impresionante que en el tiempo que estamos viviendo, el 2021, ¿verdad? En el siglo XXI, año 2023, haya tanta ignorancia acerca de las profecías y pues no tengo miedo y esto puede contradecir a otra cosa. Y es que se requiere de diligencia, de perseverancia, de estudio profundo, exegético, versículo por versículo, letra sobre letra, para que podamos nosotros realmente trazar bien la palabra de verdad. Y en el Apocalipsis encontramos ni más ni menos la introducción con las palabras del Espíritu Santo, que dice así: la revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo nos da este conocimiento. ¿A quién? Que Dios el Padre le dio. El Padre le da a Cristo esta revelación. Y Cristo le da esta revelación a un ángel para que un ángel se la lleve al apóstol Juan. Entonces vemos el Padre, Cristo, el ángel y el ser humano. Así es como vienen los eslabones de la revelación de Dios en el libro del Apocalipsis. Y vemos nosotros que el versículo 1 dice que esta revelación es para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Aquí hacemos una pausa e inmediatamente nos ponemos a reflexionar. Dios le está dando a Cristo una revelación para que sepamos las cosas del futuro. O sea, para que entendamos las cosas del futuro, las cosas que van a suceder pronto, como lo están sucediendo actualmente en el siglo XXI. Entonces, indudablemente que el Espíritu Santo, Dios el Padre, anhela que nosotros conozcamos los eventos del futuro. Y más adelante dice el versículo 3, dichosos, felices, porque es la palabra en el griego Macario, que se tradujo bienaventurado. Dichosos y felices los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a unir estos dos términos, las cosas que deben suceder pronto porque el tiempo está cerca. O sea, hay un énfasis espiritual en el libro del Apocalipsis para que la iglesia, porque fue dado a la iglesia, no, el Apocalipsis no fue dado a los judíos, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces nos fue entregado a nosotros, a la iglesia, para que nosotros sepamos qué va a pasar con el pueblo judío, cuál es el final de las profecías del pueblo judío, cuál es el final de la iglesia y lo que desencadenará los últimos 7 años, que se llaman la tribulación, la semana 70 de Daniel, o en Jeremías 30, el tiempo de angustia para Jacob. Así que es importante que comencemos y partamos desde este principio. A Dios le interesa, anhela que tú y yo como cristianos tengamos conocimiento, estemos conscientes que el tiempo vuela y que las cosas que van a suceder con una velocidad vertiginosa. Y pareciera contradictorio, Pastor Alducin, porque dice pronto y el verso 3 dice cerca y han pasado 21 siglos, ¿verdad? De que estas palabras se dieron, 21 siglos. O sea, ¿cómo interpretar eso a la luz del resto de las profecías de las Sagradas Escrituras? Usted lo menciona, cuando se habla de Isaías o los profetas menores o todo lo que habla Mateo 24, o todo lo que habla este tipo de palabras proféticas, ¿verdad? Y cuando aquí ya el Apocalipsis dice que esto está cerca y que esto va a pasar pronto, han pasado 21 siglos, ¿cómo se interpreta esto a nivel escatológico? Bueno, recordemos algo, ¿verdad? Que para Dios 1000 años es un día y un día es para Dios. Por ejemplo, en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve. O sea, esto fue escrito hace 2000 años y pareciera que pues ya el primer siglo Dios iba a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús esté con nosotros. Luego en Isaías 13 son ejemplos breves. Se profetiza la rapidez del imperio, de la caída del imperio babilónico, que cayó casi 500 años después de que se leyó esta profecía a Isaías. Isaías se escribió en el año 700 y en el año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Vemos nosotros de qué forma más adelante cayó el imperio babilónico. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchos términos y tenemos que entender por qué Dios quiere que nosotros los entendamos. Cuando dice el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto,
Recordemos que Daniel está unido al Apocalipsis y el Apocalipsis a Daniel. Daniel comienza dando las profecías finales de Israel, porque todo el libro de Daniel está relacionado con el final de Israel, el postreros días, Acharit Yom en el hebreo, Ketz Et en el hebreo, que significa los últimos días, y Apocalipsis termina el cuadro que pintó Daniel, y las últimas pinceladas, Dios el Espíritu Santo se las da al apóstol Juan. Entonces, Daniel dijo en el capítulo 12, versículo 4, por eso es tan importante unir versículo con versículo, palabra con palabra, precepto sobre precepto. Dios le dice a Daniel, capítulo 12, versículo 4, sella estas palabras y las van a entender hasta el tiempo del fin. O sea, toda la revelación y la comprensión de las profecías de los últimos tiempos para Israel no se iban a comprender hasta los tiempos finales. ¿Qué significa esto? Significa que ahora en los tiempos finales, que el Apocalipsis cobra una vigencia, cobra una realidad ante nosotros por el aumento de la tecnología, porque pues en el siglo, por ejemplo, Agustín no creía que el milenio ya había comenzado, él lo tomó la Iglesia Católica, hasta los mismos padres de la Iglesia se transmitió lo que se llama el amilianismo, que debería de todo espiritualizarse, alegorizarse, etcétera, etcétera. Y así vamos pasando con el tiempo y llegamos al siglo XX, donde la tecnología, el conocimiento, brincamos del burro al motor de gasolina, a los aviones de propulsión a chorro, a la fisión nuclear, a llegar a la luna, la cibernética que tenemos ahora, las matemáticas cuánticas, física cuántica, ahora todo es absolutamente chips, el ensoberbecimiento de los científicos de crear una superraza. Hemos llegado al punto donde todo ha sucedido a partir del siglo XX que no sucedió en los 19 siglos anteriores. Entonces, ahora más que nunca estas profecías son para nosotros, para la última generación. Entonces, cuando dice Dios, las cosas que deben suceder pronto, van a suceder, cuando dice el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿De quién está cerca? De nosotros ahora, la última generación. Fue escrito especialmente para nosotros, porque ahora somos la generación que estamos comprendiendo que un hombre puede ya gobernar el mundo. Antes, el siglo pasado, hace 2 siglos, era imposible que un solo hombre gobernara el mundo, porque no habían alcanzado la tecnología que alcanzamos en el siglo XX, por el amor de Dios. Entonces ahora sabemos, con la marca del anticristo, con la invención de la computadora, la invención de los chips, que tenemos ahora la tecnología necesaria para que se cumplan las profecías del Apocalipsis, para que un hombre gobierne el mundo, para que se pueda gobernar al mundo a través de una marca, como lo vimos con la vacuna, que fue un experimento y fue la pavimentación de un programa que ya está preparado para el anticristo, para que podamos entender las profecías. Por eso dice, porque el tiempo está cerca y está más cerca de nosotros, que hemos ya comprendido las profecías de Daniel. Y finalmente, se puede tomar también de esta otra manera. ¿Qué edad vivimos todos nosotros? 80, 85 años, dice la Biblia, los más fuertes, Salmo capítulo 90. Entonces, si el tiempo hace 1 siglo o hace 2 siglos no se cumplió para esas generaciones, se cumplió en el momento en el que tú vayas a morir. Porque si Cristo no viene mañana o en 5 años, en el día de tu muerte se acabó el tiempo. Entonces, el tiempo está cerca, porque los seres humanos no tenemos más que 80, 85, 90 años, los más fuertes, para poder decidir que Jesucristo es el Señor, que dio en la cruz su vida por nosotros, que fue enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días. Así que el tiempo está para muchos muy cerca, y ya lo ha estado para aquellos que murieron en Cristo, y los que murieron sin Cristo, se les fue la oportunidad. Aprovecha ahora que tú oyes estas palabras, porque el tiempo está cerca de tu muerte, de mi muerte y de todos los que tenemos algún día que darle cuentas a Dios. Así es. Bueno, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar al pastor Koch por allá en California. Hoy venía pensando, quiero preguntarle por qué usted piensa que cuándo van a empezar a suceder estas cosas de las profecías de Apocalipsis, pastor. Pero antes
Hoy cuando venía para acá, venía pensando en usted, Pastor Armando, venía pensando en la amistad que hemos tenido ya por años y cómo, porque usted se vino a Dallas y yo he estado por allá, pues esta amistad, ¿verdad? Se ha hecho cada vez más fuerte y aunque tengamos diferencias a veces de opinión, aunque tengamos diferencias de la forma de ver las cosas, qué importante que es tener amigos primero y después amigos que piensen diferente también. Y lo digo porque ahora saludo al pastor Koch también, años de una amistad muy linda y el sentarlo a usted y a él, ven las cosas escatológicamente muy diferentes, pero puedo decir que ambos aman al Señor con todo su corazón. Puedo decir que cuando los veo a ustedes puedo ver al Señor, ¿verdad? En sus acciones, en su forma de amar y de servirlo a Él. Así es que si usted tiene un amigo que piensa diferente a usted, no sea parte de él, acérquese y tenga amigos. No le dé miedo tener amigos que piensan diferente que usted, porque de ellos aprendemos y nos obliga a estudiar un poco más. Así que saludos, hermano Koch, allá a la distancia. Y bueno, ¿cuándo comenzarán a cumplirse, según lo que usted entiende, hermano Armando, estas profecías del Apocalipsis? Bueno, vuelvo a repetir, es muy importante recordar que todas las visiones de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 y 12, todas están relacionadas con el futuro. Por los mismos términos en el hebreo, acharit yom, que se usan, ketz, etz, que significa los postreros días. En el capítulo 2 de Daniel se le da la visión al rey, el sueño a Nabucodonosor, que Daniel interpreta, de cuáles serán los imperios mundiales que están exactamente explicados en Apocalipsis 17, que son Babilonia, Medo-Persia, que es actualmente Irán, Grecia y Roma, con las dos piernas divididas, representando la visión del Imperio Romano, y los 10 dedos de los pies, que representan los 10 cuernos que están en Apocalipsis 17. Entonces, vuelvo a repetir, si no unimos esto, pues nos perdemos completamente del rumbo y la dirección que el Espíritu Santo nos está trazando. Entonces, en el capítulo 7 ya aparecen 4 bestias en lugar de los 4 metales que aparecen en el capítulo 2, con un león, un oso y un leopardo, que es Grecia, y la 4ª bestia, que es el Imperio Romano. Pero ya aparece el Imperio Romano con un cuerno pequeño que sale, que es el Anticristo, que lo explica el capítulo 7, versículos 24 y 25. En el capítulo 8 se reduce completamente entre el Grecia y los medos persas en una confrontación donde Grecia con Alejandro el Magno vence a los medos y a los persas, tal como la historia lo confirma. Y lo vemos en el capítulo 8, versículo 5 en adelante, que el imperio griego se divide en 4 divisiones. En Grecia, en Macedonia, Turquía, y Siria y Egipto. Y de una de estas 4 divisiones surge el anticristo, o surgirá el anticristo. Luego ya llegamos al capítulo 11 y 12, donde el capítulo 11 del 40 al 45 encontramos las guerras finales del anticristo, y el capítulo 12 describe claramente, como comienza el capítulo 12, en el tiempo en que estamos hablando, el arcángel Miguel, que está de parte del pueblo de Israel, vendrá grande angustia y grande tribulación como nunca la ha habido. Esto lo confirma Mateo 24, 21. Cristo dijo, habrá tribulación como nunca la ha habido. Entonces, esto significa que habrá un tiempo específico, que es la semana 70 de Daniel, como jamás lo ha habido, que son los 21 juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas del libro del Apocalipsis. Entonces, cuando unimos todo este conjunto de profecías, nos damos cuenta que es imposible que se hayan cumplido en el año 70 después de Cristo, o que ya estemos en el milenio, que espiritualmente diciendo que porque ya Cristo dijo que el reino de Dios está entre nosotros espiritualmente, pero habrá un reino físico, terrenal, prometido, según 1 Samuel 7, según de Samuel 7, Abraham, Isaac y Jacob. Cristo vendrá y de la descendencia de David habrá un trono eterno que es Jesucristo. Isaías 11, la vaca podrá vivir con el león, el león con la culebra, las víboras con los niños. Entonces, este reino terrenal físico no se ha cumplido para Israel. Y si no se ha cumplido, significa que el pacto abrámico es incondicional, no es condicional. Entonces, vemos que si
se le promete a Dios a Abraham la tierra y no se ha cumplido, es lógico entonces se tenga que cumplir. La pregunta es ¿cuándo? Entonces hay una enseñanza que dice que ya se cumplió todo y esto, ¿verdad? Se desbarata completamente cuando estudiamos realmente la palabra y pues sí hay diferencias en todos nosotros, pero tenemos todos, no puede haber dos verdades, no puede haber dos doctrinas que estén contradiciéndose la una de la otra. Una tiene que ser verdad. Y si hay una contradicción, pues estudiemos un poco más profundamente y démonos cuenta que no somos dueños completamente tampoco de la verdad, es el Espíritu Santo y que tenemos que tener una apertura de poder reconocer algún día que tal vez nos equivocamos. Entonces las cosas que deben suceder pronto van a suceder cuando sean reveladas. Cuando son reveladas, llegamos al Apocalipsis, el libro de Daniel sellado y el libro del Apocalipsis se le dice no lo selles. O sea, ya Dios nos dice, la revelación es completamente para los que hemos alcanzado esta generación que profetizó Daniel en los últimos tiempos, los entendidos entenderán. Somos nosotros, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios para ser la generación que podamos comenzar a comprender, repito, por el avance impresionante y vertiginoso de la tecnología, que verdaderamente estamos viviendo la época del Apocalipsis. Pero dentro del libro como tal, Pastor Alducin, con base en lo que usted está comentándonos, porque obviamente usted casi como que ve el cuadro completo, era en el capítulo 1, 2, y ahí lo va llevando, pero viendo dentro del contexto del libro como tal, hay cosas que ya el Juan las está describiendo ya sucedidas, cuando uno ve la imagen de Jesús que proyecta el Apocalipsis, cuando uno ve la adoración celestial que proyecta el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando uno ve el mensaje a las iglesias, ¿cuál de todas estas cosas uno puede decir dentro del mismo Apocalipsis ya son, cuáles van a ser, ¿verdad? Y para entrar, digamos así, como en ese contexto dentro del libro ya como tal. Claro, y para eso precisamente, sabiendo el Espíritu Santo y conociendo los cuestionamientos que tenemos y las dudas como seres humanos, siempre, desde luego, Dios se adelanta a todo para revelarnos aquello que estamos buscando una respuesta. Y la respuesta está en el capítulo 1, versículo 19, cuando se le ordena a Juan, escribe las cosas que has visto, que son las del capítulo 1, o sea, su encuentro personal con la persona glorificada de Jesucristo. Número 2, las que son las que se encuentran en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, que son la historia de las iglesias, porque la iglesia desde hace 2000 años permanece todavía y el mensaje a las 7 iglesias sigue vigente a través de todos los siglos, porque es una enseñanza para toda la época de la iglesia en la que estamos viviendo. Y después se le dice y escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Después de la época de la iglesia. El capítulo 4, Apocalipsis, comienza inmediatamente cuando termina la descripción de las iglesias con el apóstol Juan diciendo, oí una voz que me dijo, sube acá. Y entonces vemos nosotros que eso representa el arrebatamiento de la iglesia, donde vemos ya a los 24 ancianos, el trono de Dios, etcétera, etcétera, y comienza con el primer sello, la apertura realmente, o el inicio de la semana 70 de Daniel, o el tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación, o el gran día de Jehová, o el día del Señor, que todos estos son términos intercambiables. Y en relación a lo que Jesús advierte en Mateo 24, ahora usted lo mencionaba un poquito, a ver si podemos ampliar un poco más acerca de esto, Pastor Alducin, acerca del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Cómo se va relacionando, esto es lo lindo de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cómo en épocas diferentes, pero el Espíritu Santo todo lo va uniendo. Pero lo que Jesús advierte en Mateo 24 relacionado a los tiempos del fin, a ver si podemos entrar un poquito en esto, Pastor Alducin. Sí, bueno, yo me emociono, ¿verdad? Porque encontramos tantos tesoros en la Biblia escondidos y sabemos que todos los tesoros están escondidos de la sabiduría y el conocimiento en la persona de Jesús que tenemos cada cristiano dentro de nosotros. Y esto lo comprendemos con más claridad ahora en el año 2023. Dice Cristo en Mateo 24, respondiendo Jesús, les dijo, y es la primera señal que Jesús le da a la última generación, que somos nosotros, miren que nadie los engañe.
Y esta advertencia la hemos pasado, y yo mismo me incluyo, por muchos años. Bueno, está hablando de los falsos profetas, y porque vendrán muchos, no, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, etcétera, etcétera. Pero la primera advertencia que nos dice Dios es que el engaño va a, y está hablando de carácter mundial, a nivel mundial, va a ser una de las características más importantes que prevalecerán y que nos van a alertar de que nos encontramos realmente, como creo que la mayor parte de los cristianos, conociendo o no conociendo la Biblia, hay un sentimiento ya que tenemos de expectación que algo va a suceder. Y anhelamos casi todos que ya venga Cristo, por el amor de Dios, porque el mundo cada vez se descompone con más rapidez. Entonces, ahora que pasó la pandemia, nos dado cuenta que después de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, donde 85 millones de alemanes, y estoy hablando de alemanes cultos, profesores, científicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, astrónomos, fueron engañados, creyendo la retórica y los discursos de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, y anunciando que el nazismo, etcétera, etcétera. Y cuando acaba de descubrirse la verdad y llega Rusia por el oriente, llega Inglaterra y llega por el lado occidental, Estados Unidos, a Berlín, y encuentran la realidad de lo que Hitler estaba diciendo, que era puras y meras mentiras, puros sueños completamente psicopáticos, descubren, ¿verdad?, que el nazismo les mintió y fueron engañados. Fue una vergüenza para los alemanes, que ya era el Tercer Reich, o sea, ellos querían ya una tercera conquista mundial. Y de la misma forma, nosotros en el siglo XXI, escuchemos esto, hace 2 o 3 años que vino lo de la pandemia, de qué forma tan grande, tan magnífica, tan espeluznante, tan terrorífica, fuimos engañados. ¿Con qué fuimos engañados? Con que si nos poníamos una vacuna, 2 o 3 o 4, iba a prevenir la infección de un cierto virus que ya se demostró ahora en mayo del 2023 en Bélgica, en un congreso que hubo, que fue un completo fraude, etcétera, etcétera, y que además nosotros necesitamos el refuerzo y que teníamos que taparnos la boca, privándonos del oxígeno, y todas estas cosas están comenzando ya a abrirse la coladera 1 o 2 años después, y está saliendo la verdad, porque siempre tiene que salir la verdad. Entonces, qué cosa tan maravillosa podemos comprobar de que hemos vuelto a ser engañados para demostrarnos qué fácil es que el ser humano caiga en la trampa de las mentiras, y el padre de las mentiras es Satanás. Así que si hemos sido engañados, ¿verdad? Digo, muchísima gente fue engañada, otros se previno, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que esto era un fraude desde el principio, que no había lógica ni sentido común para decirme, bueno, es que en el avión te puedes quitar la máscara mientras comes porque ahí no hay virus y después te la vuelves a poner. En un restaurante, cuando llegas al restaurante, te quitas la máscara porque en la mesa no hay virus, pero al salir del restaurante te tienes que volver a poner la máscara. Cosas de esas que dices, que esto es un circo, o sea, ¿qué es lo que se encuentra detrás? Inmediatamente deducimos, aquí hay un poder maléfico del mismo infierno. Bueno, el engaño ha sucedido hace unos 2 años y va a continuar actualmente. Y hemos llegado al colmo 2023. El 90% de los medios de comunicación en este año 2023 en que nos encontramos son meras mentiras. Por el amor de Dios, cristianos, alerta, abran los ojos, despierten, no crean todo lo que oyen en las redes sociales, en la televisión, en las noticias. Hay muy pocos noticieros que realmente contienen información sin censura, porque estamos en un mundo rodeados de mentira. 1 Juan 5:19, porque el diablo es el control y tiene el control y es el amo actualmente de este mundo. Así que lo primero que nos dice Cristo es: no os engañéis, no permitan que el engaño, que nadie los engañe. Finalmente, ¿cómo lo podemos realmente prevenir? Viviendo en el temor de Dios, viviendo cerca de Dios, viviendo cerca de la palabra de Dios, viviendo una vida de oración, viviendo, examinando nuestro corazón, confesando continuamente nuestros pecados, porque el que encubre sus pecados no prosperará.
El que los confiesa alcanzará misericordia. Vivimos la época del engaño total. Hablando de censura, hay que cortarle un pedacito a este programa de hoy porque hay ciertos medios donde no lo vamos a poder subir, porque si lo subimos, lo van a retirar y nos van a amonestar, ¿verdad? O sacar. Gracias a Dios en Enlace Plus, ¿no? No, Enlace Plus va a salir completo. Pero es lo que ha estado pasando y ha dicho cosas muy buenas don Armando, que hay que pasarlo a ese medio de este programa. Mejor se le quita el pedacito para que sí pueda seguir la otra parte que usted ha dicho también muy bien. No se ha censurado todo por eso. Amenazas. Pero perdón que te interrumpa, Jonás. Sí. Precisamente esta es otra de las señales. Cuando ya el mundo llega a un punto donde se pierde la libertad de expresión, que lo único que sucedió fue en los países comunistas, nos decimos, aquí hay gato encerrado. ¿Cómo es posible que en 2023 ya haya un grupo, una élite de las principales cadenas que no puedes hablar nada en contra, ni acepten debates, ni escuchen, por ejemplo, al Premio Nobel de Medicina Jean Montaner, francés, que comenzó a alertar al mundo, la doctrina Brandolino de Argentina, el doctor Malone de Estados Unidos, científicos, epidemiólogos y infectólogos, con todas las credenciales para decir lo que están ustedes oyendo no es puras mentiras. Inmediatamente cuando hablamos algo, a nosotros nos censuraron y me mandaron 3 strikes de YouTube. Si usted sigue hablando de esto, le vamos a quitar su canal de YouTube y lo siguen haciendo. Pero el día que nosotros nos callemos por causa de las mentiras, ¿verdad? Pues hemos dejado de ser verdaderamente apóstoles de la verdad. Bueno, pero este es el mundo en el que yo entiendo perfectamente. Por eso, don Armando, y lo importante de medios como Enlace Plus, ¿verdad? Porque ahí estamos teniendo material suyo de hace tiempo y de muchos pastores, y ahí lo tenemos íntegro, como usted lo ha dicho, como usted lo ha expresado. A veces estamos de acuerdo con usted, a veces no estamos de acuerdo con usted, pero como y usted decía, hay solo una verdad, y eso es cierto, ¿verdad? Y la verdad es Jesucristo y su palabra, pero también la forma como interpretamos cosas a veces nos hacen, ¿verdad?, ver las cosas diferentes, y la verdad sigue siendo una. Prudencia, ¿verdad? Claro que hay que tener prudencia. Nosotros también hicimos otro canal precisamente para mandar ya todo sin censura. Okay. Y ahora, no solamente Enlace, yo en mis propias conferencias, el departamento que tenemos de multimedia, me dicen, ¿verdad?, que hay ciertas cosas, hay algoritmos en los medios de comunicación que detectan y los tenemos que quitar también. Pero en Villanueva para México, en el otro canal que tenemos, YouTube, ¿verdad?, ahí está sin censura. Claro que también tiene que haber prudencia. Claro. Bueno, hablando de todo esto, hay una pregunta aquí. Están entrando preguntas por medio del Facebook, del WhatsApp, también de YouTube ahí precisamente, que estamos ahí en este momento. Dice Lisandro Figueroa, o estábamos, no sé. Dice Lisandro Figueroa, ¿qué pasa si la iglesia a la cual me congrego no le gusta predicar de escatología? Dice el pastor que esto no es tan importante. Y permítame nada más hacer un comentario. Yo sí creo que es importante, ¿verdad?, el tema escatológico. Creo que es importante el tema del futuro, creo que es importante el tema del pasado y creo que es importante el tema de ahora. Entiendo, ahora explíqueme si estoy bien o si estoy mal, Pastor Armando. Entiendo que cada ministro tiene una vocación, una palabra, algo que lo apasiona y para lo cual se meten profundamente a estudiarlo y todo, y no es así para todos los pastores. O sea, cada uno tiene, igual en la medicina, hay ortopedistas, hay oncólogos, hay etcétera, 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 hay de todas las ramas, cada uno en su especialidad. El hecho de que un pastor no tenga esa especialidad, no creo que hace la iglesia, la hace mala o incompleta. ¿Cómo lo ve usted? Claro, así como en la medicina hay diferentes prácticas, ¿verdad? Como lo acabas de mencionar, la oftalmología, pediatría, etcétera, etcétera. En la Biblia también, ¿verdad?, hay personas que se enfocan más, hay evangelistas como Bonnke, ¿verdad?, el alemán que acaba de morir, Luis Palau, Billy Graham, que el mensaje de Billy Graham era 100% evangelista, siempre predicó el evangelio, nada más el evangelio.
Él mismo reconoció, yo no soy teólogo, Dios me llamó al evangelismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, como en la medicina, tanto el pediatra como el oftalmólogo, como todos, tienen que tener un conocimiento básico del metabolismo humano, básico, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estudié 4 o 5 años de medicina, ahora me especializo en esto. Entonces, todo estudiante de la Biblia y todo pastor, tenemos que tener conocimientos básicos de soteriología, de la salvación, de demonología, de escatología, porque son los conocimientos básicos, porque estamos enfrentando una congregación que nos van a hacer preguntas. Entonces, hay unos que dedicamos más tiempo, George McDowell, a la apologética, ¿cómo se llama? David Zacharias, que ya murió, se dedicó completamente a la apologética. Y así tenemos grandes hombres de Dios como el doctor Jack Hayford, que se dedicó al estudio de la iglesia en California, que murió. Bill Bright, que se dedicó al estudio para levantar iglesias. Y así cada quien tiene su área. Pero es importante, partimos de este hecho en este programa, que si una tercera parte de la Biblia es profecía, por el amor de Dios, no voy a dedicar mi vida todo completamente a las otras 2 terceras partes. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso cuando se despidió, Hechos capítulo 20, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo habló de doctrina, de soteriología, de demonios, de Satanás, de profecías, del dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que abarcar todo el espectro que está en la Biblia para que podamos ser verdaderamente hombres de Dios. Y ahora ya profundizar y ya dedicarse a eso, como yo lo he hecho, pues ya es un llamado especial, porque cada quien, vuelvo a repetir, tiene este llamado. Pero básicamente todo pastor tiene... Vea cómo termina el Apocalipsis capítulo 22, y les hablo a mis hermanos pastores. Apocalipsis 22, versículo 16. Así termina el Apocalipsis y la Biblia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de esas cosas en las iglesias. Así termina el libro del Apocalipsis. Ahora, si no te interesa la Biblia, no te interesan las palabras de Jesús, ni el testimonio que Jesús nos está dando, porque lo escribió a las iglesias. Una preguntita, pastor, porque nos vamos a ver en unos días, posiblemente ya en Dallas, y me encanta los miércoles que tenemos la oportunidad de comernos alguito ahí juntos, y le puedo preguntar, pero se me va a olvidar, porque, ¿verdad? Se me va a olvidar tal vez. Usted dice que una tercera parte de la Biblia es profecía. Yo, primera vez que lo escucho así, pero no profecía hacia los tiempos del fin, sino mucha profecía que se ha dado en cuanto a la humanidad, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a qué sé yo, lo que iba a pasar con el pueblo de Babilonia, con esto, y juicios que iban a haber, todo eso. Mucha profecía hay, pero digamos, en cuanto a temas futuros, como los que usted trata, el rapto, segunda venida, etcétera, etcétera, no es la tercera parte de la Biblia. ¿No se refiere a eso? Bueno, el rapto es profecía. Sí, por eso, pero... La venida de Jesucristo es profecía. Ajá. Sí, la venida que Jesucristo iba a nacer de una virgen era profético, ¿verdad? Que lo iban a crucificar. Todo era profecía, pero digamos no hacia la que estamos, digamos, a la que está apuntando usted. ¿Qué porcentaje de la Biblia será en cuanto a esa otra, la que estamos esperando? Que no se ha cumplido aún. Correcto. La primera palabra que Dios dio, Génesis 3:15. La primera promesa del Mesías comienza proféticamente. La semilla de Satanás, ¿verdad?, va a tratar de lastimar y hacerte caer, y la semilla de la mujer te herirá en la cabeza. Así que vemos desde el principio de la Biblia hasta el Apocalipsis que vuelvo a repetir, una tercera parte del Génesis al Apocalipsis es de carácter profético. No hay un solo libro del Antiguo Testamento que no hable de profecías. No hay un solo libro o de los Evangelios que no tenga profecías. No hay un solo libro de los apóstoles que no tenga carácter profético. Así que cuando hablamos que una tercera parte de la Biblia es de profecías, es desde el principio hasta el final, que son profecías, eventos que van a suceder adelante de nosotros, para que cuando comiencen a suceder nos demos cuenta, la generación que los estamos viviendo, que la palabra de Dios es verdad. Ok, bueno, seguimos la conversación allá en persona. Ok. Doña Marta Hernández pregunta a Pastor Alducin, ¿qué pasará con nuestros familiares que aún no se convierten a Cristo? Cuando sea el rapto de la iglesia, y dices que si Dios promete que mi casa y yo seremos salvos, ¿qué pasará con ellos?
Bueno, porque no han sido salvos. O sea, si tú el que hizo esta pregunta, ¿eres cristiano? Comienza a preguntarte ahorita si tu vida realmente es de testimonio en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, primos, suegros, cuñados, etcétera, etcétera, para que puedas morir en paz. Pero si realmente has sido tú de testimonio ahorita que estás hablando de Cristo y les has dado un buen testimonio, no solamente de palabras, sino con tu propia vida, ellos se han dado cuenta, han descubierto que tú eres diferente al Pablo, al Rodolfo, al Carlos que conocieron antes, entonces tú puedes morir en paz. Porque ¿qué pasará con ellos? Ya tú no tienes la culpa, ni yo tampoco. Si hay alguien en nuestra familia que le hablamos y no se han convertido, ¿verdad? Darán cuentas porque se llama la responsabilidad individual de cada ser humano. Así que esto solamente Dios lo sabe, pero tú puedes morir en paz y yo también al saber que podemos dar un testimonio fiel, verdadero de lo que es Jesucristo, de lo que hizo en la cruz, de su amor en la cruz, y ya todo lo demás se lo dejamos a Dios. Mario, un paisano suyo desde allá de México, pregunta a Pastor Alducin, cuando menciona usted de que es la última generación porque Cristo viene ya, ¿a qué se refiere exactamente con esta generación? Bueno, hemos hablado muchísimo al respecto de por qué somos la última generación, ¿verdad? Pero principalmente podemos saberlo no solamente por las profecías de la tecnología a la que hemos llegado, sino que también porque el mundo ha llegado a un punto de tanta corrupción. Siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido guerra, siempre ha habido violencia, secuestros, muertes, robos, etcétera, etcétera. Pero nunca jamás en la historia, por ejemplo, habíamos llegado al punto donde las mismas Naciones Unidas, escuchemos esto, la Organización de las Naciones Unidas está decretando de que este año se legalice la pedofilia. Cuando ya llegamos a un punto de tanta perversidad, donde yo les recomiendo la película La Libertad del Sonido, The Sound of Freedom, de Jim Caviezel, que hizo Eduardo Verástegui, con otros productores, Mel Gibson, que hizo La Pasión de Cristo, donde encontramos una película que muestra la realidad del tráfico de niños y del tráfico humano. O sea, no lo puede uno creer. Uno está viviendo en su casa y la televisión y el Netflix y el negocio y no nos damos cuenta la podredumbre, la maldad tan grande a la que el ser humano ha llegado. Más de 8,000 niños al mes son vendidos para la prostitución. Escúchame, entre los 3 y los 8 años de edad. Entre los 3 y los 8 años de edad. Esto es inconcebible. Más maldad no puede haber. Y hay un versículo en Daniel 8, 23 al 25, que dice lo siguiente: se levantará un rey altivo, que está hablando del anticristo, y cuando él se levante, cuando llegue al colmo de las transgresiones del mundo, se levantará este rey. Yo le pregunté a Dios hace muchos años, ¿cuándo podemos llegar nosotros a decir que el mundo ha llegado al colmo de la maldad? Y pues no tenía respuesta, pero ahora estos últimos años que está sucediendo lo que está sucediendo, no puede haber más maldad que destruir a una criatura menor de edad. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Meterse con los niños es desatar completamente la ira y los juicios de Dios, que no tardan en caer sobre el mundo. Así que todos estos incidentes, todos estos eventos, aunado con las profecías bíblicas, nos muestran claramente que el mundo ha llegado a su fin. Ya el mundo está completamente en la orilla de un abismo. Aquí a través de las redes sociales nos comenta Frank Tapia. Dice, lamentablemente dentro de poco tiempo canales como Enlace desaparecerán porque eso es parte de la persecución a todo lo que se llama cristiano, a menos que se alineen a lo malo para que no lo cierren. Bueno, yo no recibo esas palabras. Yo entiendo lo que está diciendo perfectamente. Hay una agenda y sí es el deseo, ¿verdad?, de toda esta modernidad y el pecado y todos estos movimientos que hay, por supuesto, de desaparecer todo lo cristiano. Pero por eso lo importante, hermano Frank, de que hayan medios que si no nos dejan entrar a los servidores de ellos,
pues tengamos nuestros propios servidores para poder transmitir a través del internet. Si no nos dejan entrar a sus canales, qué sé yo, tengamos nuestros propios canales. Sí, y eso es por eso lo importante de apoyar esta película que está hablando don Armando ahorita. Por 2 semanas seguidas ha roto, le ganó a una película de Hollywood, ahí entiendo que gastaron millones millones de dólares en hacerla, y esta con un pequeño presupuesto le está dando por la torre, ¿verdad? Ya 2 semanas seguidas, y ojalá sigan yendo a verla en Estados Unidos para que siga esto. Entonces, hagámoslo nosotros, ¿verdad? Y la gente va a buscar la verdad y va a buscar la palabra, y querrán una canción salió esta semana, country. Un cantante ahí que es conservador, una canción country que dice: intenten esto en un pueblo pequeño. Y lo que la canción dice es que allá están escupiendo a los policías, allá están quebrando, están robando, están haciendo esto, ¿no? En las ciudades grandes, ¿verdad? Y todo el mundo les aplaude, ¿verdad? Se meten a robar y se les aplauden y queman cosas y se les aplaude, ¿verdad? Porque están manifestando. Y en la canción dice: intenten esto en un pueblo pequeño. Y solo porque narra imágenes de lo que está pasando allá, y el mensaje es: en los pueblos pequeños, cuidamos esto, cuidamos lo otro, nos cuidamos el uno al otro, nos amamos, que esto, que el otro. Ya lo bajaron de tocar esa canción, ya les bajaron el video. ¿La censuraron? Sí, bueno, sí, no la han censurado, pero la quieren censurar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Está vendiendo esa canción, pero a montones, ¿verdad? Y ahora yo me fui a YouTube ahí para a ver si se la bajan, ¿verdad? Me fui a YouTube y pongo: intenten esto, y solamente, ¿verdad? En inglés, solo con ponerse, lo primero que me sale es eso, pues todo el mundo la está buscando, y en vez de censurarla, lo que han hecho es hacerla famosa, ¿verdad? Entonces, hacerla famosa. Entonces, hermano Frank, lo van a intentar, pero ni usted, ni nosotros, ni nadie nos vamos a dejar. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor y la verdad. ¿Y qué importa que pensemos diferente? Nuevamente, ahorita ahí me está comentando alguien que no ve las cosas como don Armando, pues muy amigo mío, y los dos son amigos, pero tenemos que ser capaces de expresar nuestras opiniones. Son nuestras opiniones y hemos estudiado. Don Armando no llega ahí porque se le ocurrió, él es un estudioso, el otro que lo piensa también igual. Pero lo importante es que tengamos la libertad de poder expresar nuestro sentimiento y lo que creemos de la palabra de Dios. Una más, tal vez nos quedará tiempo, no sé. Sí, dice otro Frank, pero de Guatemala: las copas que habla el Apocalipsis, ¿ya se están cumpliendo, Pastor Alducin? ¿Qué le diría a usted? No, las copas son los últimos juicios del Apocalipsis. Los juicios comienzan con la apertura de los 7 sellos en el capítulo 6. Después vienen las trompetas, una de las trompetas dura como 6 meses, y después viene el uso de las copas, y las copas ya caen completamente sobre el reinado del anticristo, cuando ya el sol comienza a quemar literalmente a los seres humanos, porque ya la capa de ozono ya fue completamente eliminada, y ya las copas es el final de los juicios de la semana 70 de Daniel, del tiempo de angustia para Jacob.